Yo creo que, a ver, yo creo que una de las cosas que son innegables y que de alguna manera, o tratando de ver las cosas de una perspectiva positiva, a mí personalmente me tiene como bastante emocionado y apasionado, es la cantidad de cambios que estamos experimentando como sociedad. Y por muchos motivos, no necesariamente solo por la pandemia o los efectos pospandémicos, sino también todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, con blockchain, todo lo que se habla de metaverso. Es decir, como sociedad estamos experimentando cambios profundos. Y desde mi punto de vista, una de las industrias que más está presentando transformaciones en sus raíces es la industria de la gastronomía, que además es una industria que a nosotros nos apasiona muchísimo. Sí. Es una industria en la cual nosotros inclusive tenemos inversiones, somos partícipes en Venezuela del Grupo Morandi, tenemos obviamente, recientemente lanzamos un proyecto de contenido como nuestro podcast o nuestro web show podcast, como lo quieras ver, que es Delivery Unboxing, que tiene que ver con todos los reviews de lo que pasa con el mundo creciente del delivery, y además próximamente, o bueno, ya estamos muy cerca de lanzar nuestro proyecto de NFTs relacionados con la gastronomía. Entonces la gastronomía es algo que a nosotros sin duda es core. Y nos encanta comer. Bueno, además nos encanta comer. Y por eso creo que en este episodio, John, así como en el episodio pasado, hablamos de las 10 tendencias que vemos muy marcadas en la sociedad para este 2022. En este episodio estaremos hablando de las 10 tendencias que desde nuestro punto de vista están transformando o impactando muy fuerte el mundo de la gastronomía. Ser, Juan, inspirados por un análisis de tendencia que vimos de Eva Ballarín, que es, tal vez nos llamó mucho la atención. Sí. Y dijimos, oye, vamos a discutir esto en el podcast, porque es un tema, como comentas, que nos apasiona y que además lo vemos relevante. Y para hablar de esas 10 tendencias tenemos que empezar con una. Y la primera que pone sobre la mesa Eva y que nos parece dramáticamente importante es cómo en el 2022 y ya hace rato un restaurante necesita tener una historia que contar. Necesita tener un storytelling, necesita decir algo. ¿Cómo me conecto yo contigo? Mira que no solamente estamos hablando de que yo hago la mejor hamburguesa o hago una hamburguesa muy rica o X cosas, sino ¿qué te cuento yo de lo que estoy haciendo que conecta contigo, me identifica contigo y genera ese deseo de acción, ¿no? Yo creo que cuando uno analiza lo que está sucediendo en el mundo de la gastronomía, sobre todo nosotros que donde estamos parados hoy en día, que es Caracas, Venezuela, el boom que se ha visto en los últimos meses de la cantidad de restaurantes que se están abriendo. Cuando tú piensas en la apertura de un local, tú piensas o pensabas o solías pensar en cuál era mi propuesta gastronómica diferencial. Sí. Y yo creo que hoy en día eso tiene que seguir sucediendo, pero al mismo tiempo tú tienes que decir cuál es mi propuesta narrativa diferencial. Yo solamente analizo y creo que no me equivoco cuando digo que en Caracas en los últimos 6 meses se han abierto más de 20 o 15 restaurantes de hamburguesa. La categoría de hamburguesa es una categoría que explotó en Venezuela, sobre todo la categoría de las hamburguesas Smash. Yo puedo contar más de 10 o 15 restaurantes que han abierto, y cuando tú revisas sus contenidos, todos tienen la misma historia. Uno que otro, realmente tú dices, ¿dónde está el diferencial en la historia que me vas a contar más allá del producto nuevo que estás ofreciendo o de la categoría nueva que estás ofreciendo? Entonces yo creo que la historia, y esa historia tiene que ver mucho con, o sea, puede ir por la pasión, puede ir por la receta, puede ir por la técnica, pero yo creo que es tan importante hoy en día la historia que te diferencia tanto como la propuesta gastronómica. Y a nivel global, Juan, un poco más de lo mismo, ¿no? Cuando tú ves, de hecho, los grandes restaurantes, los que aspiran al reconocimiento de las estrellas Michelin, o que están posicionados como los grandes restaurantes, cada vez más ves cómo construyen la historia que quieren contar. Desde, por ejemplo, la comida de cercanía, el tipo de producto, el cómo seleccionan los productos bases, cuán de acuerdo están con el ecosistema, cómo procesan los alimentos, hasta documentales en Netflix, sí, hasta partes de proyectos de interconexión comunitaria. Es decir, cada vez más el storytelling es relevante para los restaurantes, pero no solamente se trata de contarte cómo yo hago mi plato, sino se trata de dónde está mi propósito y mis intereses. Entonces yo voy robusteciendo lo que le quiero decir a los consumidores a partir de múltiples ángulos de la historia que quiero contar, porque todas esas cosas son relevantes para un consumidor a la hora de decidir
quiero comer esto versus esto otro, ¿no? Sí, yo creo que eso es un game changer dentro de la industria, porque yo creo que, hablando en términos gastronómicos, tu historia pasa a ser un ingrediente fundamental en tu propuesta gastronómica. O sea, tú lo acabas de decir. Factor de decisión, ¿no? Tiene que ser. O sea, tú lo acabas de decir ahorita. Hay una cantidad de restaurantes que yo hoy en día quiero conocer por contenidos que he visto en redes sociales, Sí. por documentales en Netflix, por bloggers, foodies que van por el mundo recorriendo restaurantes y te cuentan la historia asociada a ese restaurante. Entonces, la historia fue lo que me enganchó más allá de la propuesta gastronómica. Entonces, creo que balancear hoy en día, es decir, entender que tu producto es core, es fundamental, el sabor, ingrediente, pero la historia que va a conectar todo eso es fundamental hoy en día en el lanzamiento o inclusive la modernización de un restaurante hoy en día en el 2022. Entonces, primer tendencia fundamental e importante es tener algo que contar. Tu narrativa, sí. La narrativa, lo cual está muy, muy, muy conectado con el siguiente punto que queremos hablar, que habla un poquito de la importancia de la conciencia social de un restaurante hoy en día. Yo creo que cuando hoy en día nosotros vemos, sobre todo en los targets de gente joven, 25, 35 años, son personas que son muy, muy en día, son muy conscientes o toman, es muy importante para ellos entender el rol que tú como marca o que tú como, porque al ser un restaurante eres un contribuyente en la sociedad. O sea, tú eres parte de la dinámica en el entorno en el que yo me muevo y tú tienes una responsabilidad social que cumplir. Entonces yo creo que la gente en estos targets son cada vez más conscientes de esto y están seleccionando o prefiriendo marcas que de alguna manera están comprometidos con esa dinámica social y cómo aporto valor en ese ecosistema que nos metemos o que nos movemos todos en el día a día. Y esto es una exigencia probablemente de los centennials cada vez más presente y de los late millennials, que cada vez no solamente los restaurantes le están exigiendo compromiso ante las preocupaciones sociales. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el reciclaje? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el maltrato animal? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el desgaste de alimentos? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la compra de alimentos que pueden tener cierto defecto? Veía como Jamie Oliver, por ejemplo, sacó un show hablando sobre cómo ellos iban a las farms, a las granjas, a comprar los productos que tienen algún detalle, porque resulta ser que los supermercados no le compraban a las granjas, por ejemplo, una zanahoria que tiene un huequito por un golpe que se dio, ya no se lo compraban. Y esto representa cerca del 30% de alimentos que se deterioran y se botan porque nadie los compra porque tienen un problemita. El 80% del alimento está perfecto, pero porque tengan un detalle ya no lo compra el supermercado, por consecuencia no lo compra el consumidor. Entonces Jamie Oliver hizo como una especie de documental. Obviamente Jamie Oliver es uno de los que más ha afianzado a tener el producto más bello e impecable, pero bueno, le dio esta vuelta a la necesidad del nuevo consumidor que me parece interesante. Entonces, si tú tienes esto dentro de tus principios, probablemente vas a conectar con un nuevo consumidor que le preocupan cuál es el nivel de compromiso con la conciencia social en la que eres parte de esta nueva sociedad que estamos siendo más sensibles ante la preocupación humana, ¿no? Pero es que desde ese punto de vista, John, yo creo que tú puede ser algo tan profundo como decir, bueno, yo quiero comprometerme con el tema del producto y cómo se producen las materias primas, etcétera, pero también hay casos que a mí me encantan. Por ejemplo, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay un restaurante en Londres que fue muy famoso porque ellos asumieron muy bien su rol, y como ellos lo describían, era su rol como ciudadanos. Nosotros somos partícipes de una comunidad y dentro de esta comunidad tenemos un impacto. Y ellos hicieron dos cosas que a mí me parecieron brutales. Una, patrocinaron un pequeño equipo de fútbol, pero de fútbol de futbolito, de esa ciudad. Imagínate Caracas. Nosotros somos Pasticho y somos Caracas y entendemos que hay un equipo, hay una liga de fútbol que se está jugando y hay una cantidad de niños que no tienen la indumentaria, no tienen el nivel económico para participar, y nosotros vamos a crear el equipo, a apoyarlos y vamos a ser partícipes de la comunidad. Y al mismo tiempo rescataron toda la zona de impacto donde está ubicada el restaurante, una cantidad de espacios abandonados para hacer deporte. Intervinieron murales, rescataron canchas. Es decir, tú dices, pero ¿por qué un restaurante hace eso?
es precisamente porque ellos están entendiendo su rol y su compromiso como partícipes de la sociedad y asumen ese nivel de conciencia. Yo creo que ese tipo de acciones dan otro tipo de compromiso y de preferencia. Y ahí, quiero citar un par de cosas sobre eso que me llaman mucho la atención. Uno, el magnífico trabajo que hace el fantástico chef José Andrés, español, que tiene un gran desarrollo en Estados Unidos y ahora en el mundo, sobre el impacto de la gastronomía y cómo alimentar, sí, y programas de alimentación y beneficio a las personas más necesitadas, que habla desde cómo un chef se preocupa por el impacto social de su área, que es la cocina y la gastronomía, que tiene que ver con la alimentación humana, que es muy importante. Y la otra, por ejemplo, el caso de Virgilio en Central, que si bien es cierto no es una preocupación netamente social, de conservación y tal, pero sí es una preocupación profunda de entender los orígenes de los alimentos, rescatar los sabores. Y todos estos dos, en el caso de José Andrés y en el caso de Virgilio, obviamente ayudan a construir el storytelling. Entonces, ¿cómo yo entiendo la necesidad de lo que están buscando los consumidores para construir mi historia, ¿no? Es que de hecho yo creo que es perfecto entender, si hablamos de la primera tendencia, que es la narrativa, cómo importa la historia que cuentas, pero también entiendes la importancia de los valores y la conciencia social. La conciencia social es una capa perfecta para construir tu historia. Muchos restaurantes lo han hecho por muchísimos años de manera correcta, pero creo que hoy en día hasta los pequeños restaurantes tienen oportunidades maravillosas para incorporar este tipo de historias dentro de su propuesta. Y no pensemos que esto está tan lejos ahí como estos grandes chefs, locales. Ese caso que nos ayudó a inspirarnos a nosotros acá, algo que hicimos en el pasado, pero voy a citar el ejemplo original en la ciudad de Nápoles de Café Pendiente, de que es como una pequeña cafetería, simplemente entendiendo que en temporadas de frío había mucha gente que necesitaba tomarse algo caliente y no se lo podían pagar. Lo que le proponía a sus clientes es que tómate un café, un expreso, y deja pago otro, y otra persona que no pudiera pagarlo pedía un café de eso. Entonces eso lo llamaban Café Pendiente, es un proyecto bellísimo. Entonces simplemente tú le proponías a tus consumidores colaborar con otros consumidores para consumir. Ahí hay un impacto social. Totalmente. También, es decir, la idea puede ser tan ambiciosa como la de José Andrés, o tan pequeña como Café Pendiente, pero sí, que tenga un impacto social, va a identificar a un grupo. Totalmente. De nuestros. Yo creo que la clave es eso. Yo creo que la clave es verte no solamente como un local de comida donde la gente va y disfruta de un producto, sino realmente verte como un participante activo en la comunidad que impactas. Con tu propuesta gastronómica, pero también con tu propuesta social. Y esto nos lleva al tercer punto, que posiblemente también es una tendencia, sí, que tiene que ver de nuevo con esta nueva conciencia que tenemos los individuos y sobre todo las nuevas generaciones, que tiene que ver con la salud. Sí. Cada vez más en los últimos años, las compañías del mundo de la restauración, del mundo de los alimentos, se preocupan por hacerte entender qué es lo que estás comiendo y cómo eso puede impactar a tu salud. Y las propuestas que tienen que ver más con cuidado de la salud, con alimentos más lógicos, redondos para las calorías que debes de comer, los nutrientes que debes de tener, es una preocupación más presente en los consumidores, por lo cual es más presente esto en las tendencias de los nuevos restaurantes. Y aquí tú puedes ver como en los grandes datos globales hay cosas que están sucediendo, como está creciendo la industria de los vegetales, y está disminuyendo, por ejemplo, la industria del alcohol. Totalmente. Entonces, la tendencia de la salud es algo que realmente está siendo muy relevante para los consumidores en los diferentes países con diferentes necesidades. Creo que eso hay que saberlo leer muy bien y hay que ser muy conscientes de esta transformación que está pasando. Nosotros lo hablábamos en el episodio pasado, el bienestar es uno de los factores que está impactando a esta nueva sociedad en la que estamos viviendo, el cuidarse. Y cuando hablamos de bienestar, no solamente hablamos del cuidado físico, hablamos del cuidado físico, el cuidado mental. Soy mucho más consciente del cuidado integral de mi cuerpo, y ahí los alimentos que yo ingreso o las propuestas de valor que tú me ofreces son totalmente claves. Yo creo que esto, además, cuando uno analiza la industria de la gastronomía en general y empiezas a ver a los grandes monstruos como un McDonald's, como un Burger King, McDonald's ya haciendo transformaciones profundas en sus menús, cada vez tirando más a la parte de vegetales, tratando de llegar a la hamburguesa vegana que lanzaron en estos días. El mismo Burger King está haciendo experimentos con ya no utilizar carne, sino también utilizar carne vegana. Es decir, yo creo que hay una transformación muy profunda que está sucediendo, y esto viene dada por la necesidad o por la atencionalidad que le está dando cada uno de nosotros como individuos a lo que ingerimos. Yo creo que ese exceso de azúcar, ese exceso de carbohidratos, ese exceso de grasa que se vivió muy indulgente, Juan. Sí. O sea, porque ¿quién no le gusta una papa frita? ¿Quién no le gusta? Pero vivió su boom en el año de los 80, 90, y si tú ves la data,
todo ese tipo de consumo de comidas viene decayendo enormemente. Sí. O sea, compañías de pollo frito. En estos leía cómo inclusive compañías como KFC están replanteándose su fórmula de toda la vida para incluir opciones, obviamente, porque yo creo que se trata de eso. Se trata de incluir y dar más opciones saludables y tener menús mucho más equilibrados, tomando en cuenta el bienestar de las personas. En Estados Unidos hay un reto, no solamente con todo esto que estamos hablando, sino con las proporciones, ¿no? Que hay como muchas estrategias de estímulo de grandes tamaños, de grandes proporciones, y luego se ve que obviamente es uno de los países de mayor obesidad. Y eso obviamente es un impacto social que luego implica en la salud pública, implica en los hospitales, implica en el gasto público, que hay algo que realmente preocupa. Yo tuve la oportunidad de comer la hamburguesa vegana de Shake Shack, que la hacía, y es fantástica. O sea, yo no soy vegano, pero creo que hay opciones que no implica que tú tengas una cultura. Yo no soy vegano, o sea, pero... ¿Sentiste la misma satisfacción de cuando te comes? Totalmente. Entonces no hace falta la otra. Porque tiene un sabor fantástico. Es decir, y si además estoy tratando de cuidarme un poco más, me parece genial. Creo que la carne... En esto tiene un reto muy fuerte grande, de cómo entender su futuro, porque la carne tiene mucho cuestionamiento en cómo se genera, en el gasto que genera, el impacto en el ambiente. En el impacto en el ambiente. Sí. Hay un reto muy importante en entender la carne. Cuando digo la carne, estoy hablando de, sobre todo, la vacuna, que es tal vez la que mayor impacto tiene en el mundo, ¿no? Claro, y eso, John, como para ir avanzando a la cuarta tendencia, eso está muy alineado porque cuando uno habla del bienestar y el comer saludable y cómo hoy en día los restaurantes tienen que tomar en cuenta o ofrecer opciones más saludables dentro de sus propuestas, y ves el crecimiento de la comida vegana en los últimos 5 o 6 años, es una curva creciendo constantemente. Eso nos lleva a hablar también de, así como la cocina vegana viene creciendo muy sosteniblemente, la comida mexicana, la comida japonesa y la comida oriental se muestran como las cocinas de mayor crecimiento para este 2022, 2023, 2024. Es decir, mexicana, japonesa y oriental son las comidas de mayor crecimiento. Ahí hay como cosas que me interesa mucho discutir, Juan, porque, por ejemplo, la comida mexicana, que bueno, para mí es una de las gastronomías más potentes del mundo, sin por duda lejos. alguna, o sea, sin duda. Con todo el respeto, yo la posiciono inclusive entre la mejor de América. Para mí es la una. Sí, bueno, obviamente la peruana la respeto muchísimo, pero la mexicana creo que la propuesta es como tremendamente más robusta en potencia, en sabor y en ambiciones con todas las regiones. Creo que la comida mexicana no es tan indulgente, o sea, no es tan sana como si es el planteamiento probablemente de la cocina japonesa, que en esos dos grandes rubros que se mueve la cocina japonesa, que tiene que ver con el mar, para ser una isla, está muy influenciada con los temas del sushi, los pescados y todas las cosas. Tal vez es mucho más acorde con la tendencia de la salud. La cocina mexicana tiene de todo un poco, pero sí tiene mucha carne involucrada, mucho chile, mucha fritura. Pero mucha es fritura. Muy sabrosa, es demasiado potente en el sabor. La cocina japonesa, que está impactando la cocina global. Recientemente, viendo contenidos gastronómicos de España, de chefs fantásticos españoles, 3 estrellas Michelin, 4 estrellas Michelin. Cuando digo 4 es porque tienen 2 de 2, o 1 de 3, 1 de 4, 2 estrellas Michelin, como Berazategui. Ves sus recetas que tienen la base española, pero tienen ingredientes japoneses involucrados. Es decir, yo solamente no hablaría de la cocina como tal, sino, por ejemplo, tú ves como Berazategui está hablando de un ave que está cocinando y le involucra dashi, le involucra las influencias ponzu, le involucra una serie de productos japoneses en su proceso de elaboración de sus productos de cercanía. Es decir, no solamente es la cocina como tal, sino los ingredientes y las propuestas y la influencia que proponen estas dos grandes cocinas. Y en el Oriente Medio hay algo que sí veo muy coherente, por ejemplo, la cocina hindú o la cocina marroquí, por ejemplo, que son fantásticas, tienen mucho del mundo vegano, tienen mucho del mundo vegetal. Hay una rama de la cocina hindú muy potente, de mucho sabor, que es totalmente vegana, por lo cual allá ahí veo que ingredientes, especies, sabores que están arropando la cocina y gastronomía global, y esto me parece fantástico. De hecho, creo que está muy alineado todo es como muy lógico, cuando uno entiende todo lo que hemos venido hablando, cuando uno viene entendiendo todo lo que está sucediendo en términos de cambios de hábito en las personas, es muy lógico que cocinas como la japonesa o la oriental, por los productos que usan, tal cual como lo comentas, sus productos base, tengan un crecimiento importante. Yo, en el caso de la mexicana, no lo entiendo mucho, obviamente creo que no es una comida sana en su mayoría o saludable, es maravillosamente rica, o sea, nada como comerte unos buenos tacos, nada como comerte unas buenas carnitas, o sea, no hay nada como eso, pero yo creo
y esto es atribuyéndole cosas desde mi perspectiva y mi análisis, es increíble, lo conectábamos arriba con el storytelling, es increíble la cantidad de documentales que hay alrededor de la comida mexicana en los últimos 4 o 5 años. Sí. O sea, tú te sientas en Netflix, te sientas en HBO, te sientas inclusive en Amazon Prime y la cantidad de documentales especializándose, hablando de la comida mexicana. O sea, yo creo que la comida mexicana ha tenido unos años dorados en los últimos 3, 4 años en contar sus historias, sus raíces, de dónde viene, lo que los apasiona, lo que los inspira. Y entonces yo creo que eso también ha tenido un impacto en el consumo de la comida mexicana. Ahí, obviamente, una de las grandes propuestas mundiales, de las más importantes en el mundo. Puyol propuso el simple taco callejero a un nivel de alto standing, sí. con una propuesta de omakase de tacos que es insólita. Sí. Tratado también en la investigación y en el orgullo de la base de la comida, y lo llevó a un nivel muy superior con un mole que es fantástico. Pero a su vez, por ejemplo, hay proyectos de cocina europea como cocina sueca, la cocina del norte de Europa, que va a México a montar sus propuestas en México, que son muy relevantes. Y luego en la creación de contenido, el fantástico Oscar de la capital, que propone, o sea, que indulgencia total. 100% indulgencia. En contenido fantástico, maravilloso, constante de la cocina mexicana de la calle, llena de grasa, llena de estímulos sensoriales, y que lo pone en el deseo del consumo global, porque el impacto de Oscar no está en México, sino está en todos los hispanoparlantes, ¿no? En el mundo entero. Y de hecho aquí, nuevamente aprovechando que esto se graba en Caracas, Venezuela, yo creo que entendiendo esto como tendencias, a mí me hace falta un restaurante duro mexicano. O sea, yo, por ejemplo, como amante, fan de la comida mexicana, hay varias propuestas en Caracas chéveres, pero para mí yo no tengo un favorito aquí en Caracas. Sí, sobre todo porque hay una oportunidad brutal. Hay unos sabores que tienen que ver con los chiles y con el taco que bueno, aunque cocina a mí, de producto, por ejemplo, mucha cocina de producto. Las tortillas de exquisitez mexicana me encantan, me parece que tienen el sabor nixtamalizado, pero sí, la propuesta redonda no está tan fácil conseguir. Hay una oportunidad, hablando de tendencias, hay una oportunidad. Y Juan, esto nos hace pensar, hablando de estas personas, por ejemplo, como Oscar, en la influencia que tiene, el rol que está teniendo Instagram en la gastronomía, y esta es como la quinta tendencia que queremos hablar, es Instagram está siendo muy fundamental en la industria gastronómica, en la generación de deseo, en cómo cuenta la historia, en contarte la oportunidad que tienes de comer a mí, en generarte la atención para estar ahí. Instagram está haciendo un rol fundamental y crucial, y esto tiene que ver con las fotos, con las imágenes, con los videos, cómo te cuentan las cosas, pero cada vez más estamos decidiendo querer comer en la industria por el rol que está teniendo Instagram en la decisión. Yo creo que eso es una experiencia que probablemente todos los que nos ven o nos escuchan en algún momento ya han vivido. Yo creo que a estas alturas de la vida a todos nos ha pasado que estamos scrolleando. Nosotros lo decimos mucho en nuestro web show que tenemos de Delivery Unboxing. O sea, y por eso cuando nosotros creamos este show le dedicamos una sección a analizar el Instagram de los restaurantes que estamos o de los platos que estamos probando. Porque realmente creemos en el efecto que tiene una muy buena fotografía o una muy buena historia o un muy buen video en que tú termines de cerrar una decisión de compra. Yo, 11:30 de la mañana, a mí me parecen muy, muy inteligentes los restaurantes que saben en el momento perfecto para publicar la fotografía perfecta. A mí, y bueno, yo aquí, publicidad que no es paga, pero yo soy amante, John, de las empanadas de la Casa Bistró. Soy amante de las empanadas de la Casa Bistró. Y me parece increíble. No es un esfuerzo muy fuerte ser amante de las empanadas, sobre todo la de camarón, que es una locura. Y a mí me parece increíble cuando la Casa Bistró los sábados y los domingos a las 8:30, 9 de la mañana lanzan su post hiper hermoso con esta fotografía a primer plano donde te dice: vente a desayunar hoy conmigo. ¿Cuántas veces yo no me he levantado un fin de semana y veo esa foto y digo, se acabó? No hay nada que me saque en ese momento de mi cabeza que me voy a comer una empanada en la Casa Bistró. Es decir, el rol que tiene en la toma de decisión, en la influencia para seleccionar lo que yo me quiero comer, Instagram es un rol importantísimo. Presencia obligatoria en redes y en Instagram, sin duda. No hay. Y esto ya no es tendencia del 2022, pero sigue siendo una tendencia para el 2022. Sigue siendo una tendencia tan fuerte, John, y aquí me atrevo a contar algo que me pareció brutal que leí en estos días, que no es Instagram, pero para que entendamos la importancia de la influencia que tiene el contenido gastronómico en la hora de toma de decisiones, y es, no sé si has leído lo que está haciendo TikTok.
TikTok va a lanzar más de 1000 TikTok. La plataforma TikTok va a lanzar más de 1000 restaurantes en los próximos 6 meses. Y lo que están haciendo... Propios. No, mira cómo lo están haciendo. Lo están haciendo de la mano de las dark kitchens más importantes de todos los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo? Ellos identifican cuáles son las recetas con mayor visualización y las recetas con más guardados. Las elaboran, generan como el manual de cómo hacer ese plato y se las mandan a todos los dark kitchens. Entonces yo, que estoy viendo un plato aquí en Caracas... Cómpratelo ya. Entonces voy a tener el me gusta, el compartirlo o el comprar. Y es inteligentísimo Súper porque inteligente. Es como aquel modelo de Tasty viejísimo que sacaba la oportunidad de que tú... A todo el mundo nos encanta ver una receta de Tasty, la vemos, nos provoca, la guardamos y tal, pero casi nadie la hace. Sí. Entonces, darle la solución a las personas que les gustan las recetas, que lo puedan comprar, me parece brillante y además es data intelligent. Sí, o sea, 100%. Es todo analizado a partir de la data. Sí. Por lo cual TikTok se va a posicionar ahí frente a Instagram. La presencia en redes es fundamental. Es fundamental y tienes que entender el poder que realmente eso hace para cerrar una compra. Ahora, hablamos de esto y como tú lo decías, esto no es algo nuevo, pero es algo que se viene afianzando cada año más. Y a mí lo mismo me pasa, sobre todo desde el año 2020, cuando la pandemia comenzó, empezando específicamente en Venezuela, hablando específicamente de nosotros, que es la importancia y el crecimiento sostenido de lo que tiene que ver, porque tú lo acabas de decir, yo veo una fotografía, me llama la atención, estoy desde mi casa, lo quiero comer, puedo tomar 2 decisiones. 1, lo guardo y sé que voy a ir a ese lugar, o 2, lo pido por delivery. Y el crecimiento sostenido del delivery en países, en Latinoamérica el crecimiento es absurdo, en el mundo ya es algo totalmente establecido. Y la evolución que tuvo en Venezuela en los últimos 2-3 años, nosotros crecimos o adelantamos 3 años lo que nos hubiera tomado 10 años. Pero permíteme comentar un piquete ahí, Juan. Eso es totalmente verdad. El delivery es una plataforma más de venta. Pero hay un tema ahí relevante que es, no necesitas como restaurante tener tu exacta propuesta en el delivery. Pero es que eso yo creo que ese es el reto. Cuando hablamos del delivery como tendencia que va a seguir creciendo, es decir, la gente ya es un hábito aceptado, ya es un hábito adaptado de decir, ok, pedir por delivery es parte de mi rutina en el día a día. Ahora, el reto está en los restaurantes. ¿Cómo entienden el delivery? Porque así, y creo que nosotros hace como 2 años, cuando empezó la pandemia, hicimos un episodio hablando de esto. Sí, vamos a ponerlo aquí. Que hablábamos de la necesidad que tiene todo restaurante de entender que el delivery no es simplemente agarrar un plato que tú haces, colocarlo en un estuche y mandarlo. Así como tú cuidas toda tu propuesta de cuando alguien te visita en tu restaurante físico, tú tienes que trasladar esa misma experiencia a el delivery. Pasa por lo que tú acabas de decir. Desde la adaptación del menú, porque no todo funciona para delivery, hasta la experiencia de entrega, presentación, empaque. Todo. Bueno, ¿Sabes qué sucede, Juan? Es diferente. Alguna serie de elaboraciones, es diferente que yo te la ponga en la mesa con el reposo de que sale desde la cocina hasta que tú te lo comes, o que va trasladado, que tiene contacto con un cartón, con un plástico, que tiene una movilidad. Entonces hay que contemplar cuál es de mi menú. Vamos a suponer un restaurante que tiene 10 platos. ¿Cuál plato tiene una buena experiencia? Porque el consumidor va a llegar a ese producto en su casa, lo va a probar, lo va a calentar, lo va a servir, no con la destreza o los skills o las propiedades que tiene el equipo técnico del restaurante. Totalmente. Va a hacerlo a su funcionamiento y a sus necesidades, a sus capacidades. Entonces tienes que tratar de minimizar el impacto de la experiencia. Entonces, si yo te entrego los productos con las indicaciones, con cómo tú te lo vas a comer, o si yo preparo los productos simplemente para una experiencia rápida y sencilla, obviamente va a tener una mejor experiencia. Por lo cual, eso es lo que hay que contemplar. No todo lo que tienes en tu menú, en sitio, en sala, puede ir a delivery, o puedes desarrollar menú para el delivery. Totalmente. Obviamente hamburguesas, pizzas van a tener el beneficio de que son productos muy deliveriables. Esa palabra no existe, pero se adaptan muy bien. Claro, pero luego, ¿cómo haces un restaurante de alta cocina que funcionó por delivery y utilizó el delivery como reto? Entonces, ahí hay como una visión interesante de pensar que sí, la estrategia de delivery es fundamental, sí hay que tenerla, pero es una estrategia de delivery. No es simplemente embolsar y darle a una persona para que lleve mi producto, sino cómo yo conceptualizo esa estrategia. Creo que es un área llena de retos. O sea, yo entiendo lo que tú dices, yo sí creo que el tema del menú es importante, bien sea que cree productos nuevos o lo que sea, pero a mí hay un reto muy, muy importante en el personal. Veo oportunidades inmensas en los empaques. O sea, yo creo que el empaque, John, o sea, como tú me presentas en esto, o sea, yo pido delivery 2-3 veces a la semana.
Y en verdad todas las Y veces no es que... para grabar Delivery Unboxing. Y no es, exactamente. Yo creo que cada vez que me llega algo donde el más lamento es en la presentación, en la manera realmente que me estás enviando el producto, en el empaque, en lo que me cuenta el empaque, en la historia que me cuenta el empaque. Tú ves países avanzados en el mundo del delivery y los empaques son increíbles. Hay historias que se cuentan específicamente en los empaques. Sí, claro. La manera cómo manipularlo. O sea, yo creo que ahí estamos en pañales. Es una industria que viene creciendo sostenidamente, pero nuevamente, no es delivery porque tengo que tenerlo. Es cómo pienso estratégicamente Como en un hacer pilar el de delivery. negocio. Porque viste que hay muchas preocupaciones, Juan, que tienen que ver con la idea de cómo yo me traigo una persona apenas entra en mi local, qué siente, cómo ve la decoración, el aroma que tiene el local, Todo. cómo lo recibo, cómo lo llevo a la mesa. Eso lo tienes que pensar para el delivery. Exactamente. Exactamente. Toda la Como yo experiencia traspaso esa experiencia al delivery. al delivery como tal. Y ahí es donde creo que hay un reto. Eso nos lleva, Juan, a los retos que tienen las compañías de pensar ese delivery. También como una posible nueva tendencia es esa idea que tiene el coworking de oficinas. Es muy raro. Del espacio físico. Sí. Cómo yo lo traslado a los restaurantes. Imagínate este escenario. Tú tienes una sala donde operas un restaurante que funciona muy bien de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y luego ya se debilita de 4 de la tarde en adelante. ¿Qué pasa si esa sala tú la rentas a otro concepto que puede funcionar de 4 a 7 de la noche en tu local? Es decir, hay miles de personas que no tienen locales, pero que funcionan muy bien en Instagram y que están teniendo éxito solamente por Instagram. O Dark Kitchen, personas que están vendiendo una cocina por delivery, pero no tienen una sala. Y hay muchas salas que durante muchas horas en el día están desocupadas. Creo que aquí hay un momento de apertura mental de entender cómo hacer un coworking de salas de restaurantes para tener horas picos totalmente durante todo el día, ¿no? A mí esa tendencia, confieso, que siento que estamos a años luz. O sea, me cuesta verla muchísimo, que estoy tratando de pensarla como en un caso aplicado. O sea, por ejemplo... Te voy a dar uno, rarísimo. Dale. Fuimos el Vilcito en México. A las 3 de la tarde es un taller mecánico, a las 7 de la noche es una taquera. Es una locura. Estuvimos comiendo ¿Cómo allí. transforman su espacio? Claro, eso es muy exagerado, pero en Miami hay algunos modelos de esto de hace mucho tiempo, que a las 7 de la noche cenas y a las 9 de la noche ya no es una cena, sino es un dance floor. Una galería de arte, una exposición. Sí, yo creo que el reutilizar los espacios, entendiendo muy bien esa rutina que puede tener tu línea de venta, es interesante. A mí me cuesta mucho verlo, pero creo que ahí está el reto. Ahí está el reto de... Y ya vimos que funciona, porque funciona en las oficinas. Sí. Funciona en los espacios colaborativos. Exactamente. Yo creo que el efecto post-pandemia transformó el entendimiento de los espacios físicos. Entonces, si tú eres un restaurante que sabes que tienes huecos dentro de 4 a 6 o de 8 a 12, ¿por qué no utilizarlo para todo? Y eso maximiza también ganancias. Así es. Y hay otra, dentro de esas industrias de evolución de entender lo que pasa en las empresas, el tema de pensar en cuáles son los beneficios comunes, en grupo. O sea, la visión de grupo. O sea, hay beneficios comunes que suceden cuando tú tienes una restauración. O sea, ¿qué pasa si tú tienes una marca y tienes otra? O sea, creo que ahí hay una buena oportunidad y es como una buena tendencia y sería como la octava tendencia que queremos hablar, que tiene que ver con la visión de grupo. Los paraguas funcionó. Yo creo que en el mundo del marketing ha funcionado siempre muy bien. Hace rato lo decíamos. O sea, yo, por ejemplo, se lanzan una nueva papa al mercado. Y la papa se llama Papas X, pero esa papa tiene el paraguas encima de Frito-Lay o tiene el paraguas encima de Procter & Gamble y ya tú sabes, ok, debe ser un producto bueno. Yo creo que lo mismo está pasando en el mundo de la gastronomía, como cada vez más marcas de restaurantes salen al mercado bajo el paraguas de un grupo. O sea, yo me atrevería a decir, no sé, el grupo más grande de restaurantes gastronómicos. Bueno, el grupo de Pizza Hut, que es Pizza Hut, que tiene una serie de compañías asociadas, pero a nivel local, por ejemplo, pensemos en X compañía que tiene un restaurante de hamburguesas y resulta ser que puede tener un vertical solamente de papas fritas. Sí, puede funcionar muy bien. Y lanza en plataformas como una especie de dark kitchen las papas fritas, aunque su front-end, es decir, su cara principal sigue siendo las hamburguesas, tiene solamente una línea de negocio de papas fritas en plataformas como Yumi o como Pedidos Ya. Eso te da la posibilidad de tener el mismo backend, el mismo equipo de contabilidad, el mismo equipo de servicio, la misma cocina, la misma freidora, y poder tener varios frentes para buscar nichos especializados y segmentados. No, y además validas la calidad. O sea, porque de alguna manera tú le estás traspasando la calidad de algo reconocido. O sea, por ejemplo, tú acabas de poner un ejemplo con las hamburguesas y McDonald's ha hecho esto. Un buen ejemplo es lo que hizo McDonald's hace muchos años atrás con los McCafé.
Claro. Es decir, yo obviamente tengo una línea específica de café, de postres o de tortas, pero todo dentro de mi mismo espacio. Con esto atraigo tráfico. Aquí tú sabes que una torta de McDonald's debería tener la calidad del grupo McDonald's. Entonces yo creo que esto tiene mucho sentido hoy en día en la transformación de... Y la coherencia de decir, bueno, pero si ya tengo posibilidades de tener un front-end de ventas que no pasa por tener locales, sino por tener presencia en línea en Instagram y en plataformas de venta, yo puedo utilizar esa cocina que tengo de frente a este local para múltiples productos. Entonces, ese señor que tiene una hamburguesería probablemente puede tener una presencia en plataformas de una arrocería. Totalmente. Entonces, utiliza el equipo, utiliza los productos, utiliza la escala de compra, utiliza sus compradores y sus máquinas para tener varias marcas y varios frentes de abordaje. Entonces, es una muy buena posibilidad, la visión de grupo como tal, ¿no? Y evolucionando luego a la visión de grupo, pasando de algo muy macro, metiéndonos en la 9ª tendencia para ir avanzando en este tema, ahora pasamos a lo micro. Pasas de la visión de grupo a la visión del consumer centric. Yo creo que esto es algo que podemos hablar muchísimo en este 2022. Lo hemos conversado también muchísimo y lo voy a insistir porque si no lo han visto vayan a verlo. El show de Delivery Unboxing, ese es otro de los puntos que nosotros generalmente evaluamos cuando hacemos hacemos una orden por delivery, y es cómo realmente, sobre todo cuando hablas de atención al cliente, cómo tienes una visión de siempre colocar la necesidad. Es el típico cliché de la frase el cliente siempre tiene la razón. Pero al final yo creo que más es que yo me debo a mi cliente. Sí. O sea, yo me debo a mi cliente. Y es increíble, a mí me pasa mucho en muchísimos locales en Venezuela, la cantidad de veces que, por ejemplo, tú vas a cerrar una transacción y no hay cambio. Y el cambio, la solución no llega. Te trasladan el problema. Te trasladan el problema. Mira, yo no tengo cambio. Si tú quieres hacer la orden, consigue el dinero, consigue el monto en vez de pensar cómo le hago más fácil la vida a mi cliente, mi cliente tiene que reaccionar y responder. Y no es así. Y no es así. O sea, yo creo que realmente lo que hay que entender hoy en día es cuáles son esos focos de atencionalidad donde se puede trabar una transacción y cómo yo comienzo a pensar en estrategias para solucionar todas las barreras que se van a imponer o a presentar en el momento en que una persona quiere consumir, comprar o visitar mi local. Y eso tiene que ver con tantas cosas, Juan, porque si yo entiendo ese consumer journey, es decir, ¿qué sucede desde el momento que la persona desea hacer un pedido hasta que termina de comer, las necesidades que puede tener? Me hace pensar en empaques, necesita cubiertos, necesita servilletas, necesita que el empaque sea de una manera para que no se ensucie las manos porque normalmente me come on the go o normalmente la mayoría de personas me están pidiendo desde el trabajo. Si yo estoy centrado en mi cliente, entiendo cuáles son sus necesidades y preparo todo mi esquema de servicio para satisfacer esas necesidades y sea un proceso totalmente hermoso para el cliente y no darle ningún problema y sea más fácil para él, ¿no? Sí, yo me declaro, yo creo que cuando yo siempre iba antes de la pandemia, cuando yo iba a un restaurante, yo siempre decía lo siguiente. Yo puedo ir a un restaurante donde como mal, o de repente la comida no fue maravillosa, pero la atención fue brutal, yo seguro vuelvo al restaurante. Y puede ser que al revés no. Seguro. Puede ser que comas bien, pero te tratan muy mal, lo contemplas no. Creo que ahí está el reto hoy en día, porque inclusive sobre todo en las plataformas de delivery, sobre todo en esta movida de que yo te ordeno directamente por WhatsApp, tengo una conversación directamente contigo. La cantidad de veces que me ha pasado que me alejo de un restaurante porque la solución no llegó, porque las trabas que me pusiste para comprar fueron absurdas. O sea, yo creo que es hoy en día el factor común dentro de esta industria. Entonces, ahí hay un reto. Yo recuerdo, Juan, en las personas que viven en Caracas probablemente lo van a recordar, en los Palos Grandes, el chino mandarín cuando estaba no Joel, sino cuando estaba Carlos, así le decíamos el nombre venezolano al chef, al chino, y María, su esposa, era el único restaurante donde me trataban a las patadas y mal, y yo iba todos los jueves y viernes, y todos los jueves y viernes, porque la comida es demasiado gloriosa. Hay excepciones. Solamente anécdota. Pero, mira, voy a comentarte algo ahí raro, de que no necesariamente tiene que ver con lo que estamos hablando del consumer centric, pero me llamó la atención en estos días una declaración que hizo David Muñoz hablando de Diverso. David, que acaba de ser nombrado el mejor chef del mundo, dice en Diverso que va a subir su servicio el costo de la experiencia en 375 euros, lo cual es tremendamente costoso. Sí. El promedio de este tipo de restaurantes 180, puede estar en 350, 180, 200, y él habló de 375 euros. Hizo la siguiente reflexión.
lo que está pasando en los grandes restaurantes es que obviamente mucho de su gasto está en la compra del producto, en un producto claro, que esté a la altura de la propuesta de las preparaciones. Pero el personal no ganaba suficientemente plata como para cubrirlo. Cuando nosotros hemos visto históricamente los grandes restaurantes, casi que los ayudantes de cocina, los chefs, los mesoneros, casi que trabajan ad honorem por el honor de haber trabajado en ese tipo para construir su currículum. Y él habla de que necesita cambiar esa estructura de pensamiento de la gastronomía. Y la reflexión que hizo final me encantó. Él dice, esto es lo que tiene que costar mi menú en Diverso. Si no hay gente que no puede pagar esto, Diverso no debe existir. Totalmente. Y eso me parece genial porque está pensando en que el producto, el personal y la experiencia que va a tener el consumidor. Claro, es decir, por eso lo conecté aquí. Está centrado en el consumidor, pero cuidando la salud de sus empleados y cuidando el producto que debe comprar. Obviamente va a tener un nicho o no. Y si no lo tiene, desaparecerá, pero es más honesto en la coherencia total. Y nuevamente, yo creo que lo que tú estás diciendo ahí es cierra redondito este punto porque yo creo que esa decisión, si yo tengo los cocineros mejores pagados, si yo tengo los mejores productos, si yo tengo la mejor experiencia, quien se beneficia realmente es el consumidor. El nicho de consumidores que lo puede pagar, sí, pero quien se va a beneficiar 100% es el consumidor por la experiencia que va a recibir. Entonces yo creo que nuevamente esta es una de las últimas tendencias que queremos conversar en este episodio para llegar a la última tendencia de este 2022 dentro del mundo de la gastronomía, que es el crecimiento, y yo hago énfasis de que no lo termino de visualizar porque yo no lo he experimentado o no lo he usado mucho, pero es el crecimiento de lo que se conoce como el grab and go o el pick-up, la comida por pick-up. Comida para llevar. Sí, es comida para llevar. Es que es algo que yo nuevamente no uso frecuentemente, o creo que muy pocas veces lo he usado, pero en este artículo que leímos se presenta como una de las grandes oportunidades dentro de la gastronomía para este año. Y yo creo que sí es importante. Por ejemplo, en diferentes locaciones donde una sede de un restaurante está ubicado en un espacio donde, por ejemplo, muchas oficinas, que las personas están simplemente salen, compran y se van. Ese de por recoger la comida y llevársela es fundamental y es un área muy específica. Y de nuevo tiene que tener un tratamiento como el delivery. ¿Cómo es el empaque? ¿Cómo es la experiencia de consumo? ¿Cómo compro? ¿Cómo entrego? Es importante en la atención, John, porque, a ver, si yo voy a hacer un pick-up, por ejemplo, yo recuerdo la única experiencia que tuve en un restaurante, yo dije, voy a pasar recogiéndolo a las 2:30 de la tarde. No esperes de mí que yo voy a llegar a las 2:30 y es que vas a empezar a preparar el pedido y me voy a tener media hora parado ahí esperando. No. Creo que ahí hay muchas oportunidades de mejora. Yo a las 2:30 estoy ahí y a las 2:30 tiene que estar mi pedido afuera. Sí. Y con la preocupación, obviamente, de que el cliente llegue para que esté en buenas condiciones, pero tiene que estar pensado así. Y hay una logística importante. El pick-up tiene que considerar las mismas cosas. Entonces, si tú lo ves dentro de un negocio que tiene una presencia física en un restaurante, está la gente que va a comer en sala, está la gente que va a recoger un pick-up y está la gente que está en delivery. Entonces tú tienes 3 frentes que abordar en menú, en estructura, en propuesta, en empaque, en logística para solucionarlo. Pero son los que tienes que contemplar. El pick-up es muy relevante, sobre todo en tiempos post-pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, donde hay personas que todavía no se sienten totalmente integradas al proceso de sentarse a comer en un lugar, ¿no? O porque por su necesidad de comprar e irse, lo llevan. Y esos son como que las 10 tendencias, Juan, que tenemos, pero vamos a meter un bonus track muy importante. Vale, suelta. Que tiene que ver, Juan, con lo relevante que es el diseño en la estructura de los nuevos restaurantes. El diseño de la locación, el diseño de la experiencia, el diseño de los empaques, el diseño de las gráficas, el diseño de la marca. Y esto tiene que ver mucho, Juan, porque las redes sociales e Instagram, sobre todo, son lo que están construyendo la imagen de tu negocio. Sí. Y es decir, la reputación está en manos de las personas que lo están construyendo en las redes sociales, no está en tus manos. Sí. Entonces tú tienes que facilitar que esa reputación tenga muy parecido a lo que tú quieres ser, dándole a esos clientes que van a verse motivados a construir contenido en las redes a partir de lo que tú quieres que digan, con una experiencia fantástica en el diseño. Sí, lo decíamos al principio. Yo creo que hoy en día, a la hora de tomar una decisión, o cuando yo decido abrir un restaurante o quiero evolucionar mi propuesta, hablamos de producto, hablamos de la propuesta gastronómica, la propuesta en storytelling y la propuesta visual. O sea, porque yo creo que hoy en día, bien sea a nivel físico o bien sea a nivel digital, tu propuesta visual compite, o sea, hoy en día con miles
de competidores más que no tenías hace 2, 3 años. Y creo que todo el mundo a nivel gastronómico hoy en día es más consciente de lo que nosotros dijimos hace rato. Como una buena fotografía, bien sea de tu producto o de tu local. Porque eso es un punto, John. Hay la cantidad de veces que yo he ido a conocer un local, no por la fotografía del producto, sino por las historias que vi del local, por las fotos que vi de los espacios, de cómo están diseñados. También influye muchísimo en cómo yo voy a ir. Y yo creo que todas estas plataformas visuales han educado a los comensales de una manera diferente. Entonces, no es casualidad. Yo creo que ya hoy en día pensar en un menú mal diseñado o pensar en una carta mal diseñada o en no darle la importancia en el peso en tu negocio a una buena iconografía, a un buen logotipo, a una buena iluminación dentro de tu lugar o a tus productos en las fotografías, cada vez es más relevante, porque ahí está la decisión final. Clave, la reputación está en manos de los clientes en tiempos de redes sociales. Juan, esto es básicamente lo que queríamos hacer en el capítulo de hoy. Hambre hablando de esto. Sí, sin duda alguna. Y bueno, de nuevo, esto está inspirado en un post que hizo Eva Ballarín. Vamos a poner el link del blog, del post. Donde hizo el análisis de estas cosas. Lo que nosotros hicimos fue reflexionarlas, interpretarlas desde nuestro punto de vista, que sin duda nos dio la riqueza para hablar de esto. Así que Eva, muchísimas gracias por ese post. Esto es todo. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes y nos vemos en el próximo episodio. Llévatelo.